Llevo unos cuantos días dándole vueltas a WrestleMania, dándole vueltas al tema del main event de The Rock. Así que hoy, esta mañana, mientras me tomo un café, vamos a hablar sobre The Rock y sobre el main event de WrestleMania 41. Quiero aclarar desde el principio que no tengo nada en contra de que John Cena haya ganado el título número 17. Creo que es algo que tenía que pasar en algún momento de este año, antes de que John Cena se retirara. Me daba igual si era en WrestleMania, si era en SummerSlam. Yo probablemente lo habría hecho más tarde, pero bueno, ocurrió en WrestleMania, está bien. Lo que no me gustó fue cómo ocurrió, cómo acabó Cody Rhodes, cómo salió de ese combate Cody Rhodes y un poco cómo hemos llegado hasta esta situación. Voy a hablar primero del combate, luego hablamos del tema de The Rock, de las declaraciones que hizo y luego intentaremos como sacar alguna conclusión. Como decía, no tengo nada en contra de que John Cena haya ganado el título 17. Creo que el combate en sí no estuvo mal. Me gustó la forma en la que John Cena trabajó como heel. Creo que es bastante obvio que su forma de luchar durante el combate, con todas estas secuencias que hacía de face, ahora de heel, mucho más lentas, tomándose mucho más tiempo, creo que eso va bastante ligado a lo que decía de que iba a arruinar el wrestling se había acabado, etcétera, etcétera. Creo que eso estuvo bien. A eso le doy mérito a John Cena por saber cómo buquear el combate y cómo actuar durante el combate. O sea que por esa parte, bien, el combate estuvo bien. Aunque sigo pensando que la historia no tendría que haber ido por ahí, pero bueno, al menos en ese sentido sí que fueron bastante consecuentes con lo que habían ido planteando durante las semanas. Así que en ese sentido creo que lo hicieron bien. Pero luego está la otra parte, y es que Cody quedó bastante débil después de este combate y para mí, de hecho, incluso se quedó como un tonto, porque el momento en el que tiene la silla en las manos y puede darle a John Cena, no entendí por qué no le pega con la silla. Si John Cena le ha dado razones más que suficientes para que Cody quiera pegarle con la silla. Entonces, para mí eso no tiene sentido. No tendría sentido si fuesen dos faces, por ejemplo, si John Cena hubiese hecho el turn heel, pero no hubiese hecho nada contra Cody Rhodes. Podría entenderlo, pero es que son muchos momentos en los que John Cena ha jodido a Cody Rhodes. Elimination Chamber, todas las promos que hemos tenido entre Elimination Chamber y WrestleMania. Cody Rhodes tiene motivos más que suficientes para pegarle con la silla a John Cena. Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Para mí, el que no lo hiciera es ser face, pero ser face muy a la vieja escuela. De ser face porque sí, sin ninguna razón por detrás. Cuando creo que si algo bueno tiene la WWE recientemente, es que sus personajes son muy lógicos. Sus acciones son bastante lógicas. Las reacciones que tienen a lo que ocurre a su alrededor son bastante lógicas. Entonces, era lógico que Cody Rhodes le pegara con la silla a John Cena. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Porque eso fue contraproducente para lo que estaba ocurriendo en el combate y para la historia que estaban contando y para el desarrollo del mismo. Luego hay otro tema, que es el tema de Travis Scott. Sigo sin entender qué pinta Travis Scott en esta historia. O sea, entiendo por qué está ahí a nivel de marketing. Es una persona conocida, supongo, en Estados Unidos. Era la canción de WrestleMania. Ok, lo puedo entender todo eso. Pero, ¿qué pinta Travis Scott en ese combate sin The Rock? The Rock no apareció, pero Travis Scott sí. Creo que no añadió nada al combate, sino que probablemente fue todo lo contrario. Le quitó importancia seguramente a ese combate. Cierto es que el Crossroads lo vendió muy bien, lo ejecutó a la perfección. Ok, muy bien, pero ya está. No había una razón de peso para mí para que Travis Scott apareciera en el combate y se involucrara en el combate. Sino que creo que era más por el hecho de tener algo viral, un momento viral, esos WrestleMania moments, pero llevados ya más a la viralidad que no a algo realmente memorable. Creo que se trataba más de eso que no de darle un sentido a la aparición de Travis Scott en el combate. Igual que tampoco hubo ningún sentido su aparición en Elimination Chamber
durante el turn heel de John Cena. Supongo que es en el momento en el que estamos, la sociedad ahora se mueve mucho por momentos virales y por las redes sociales y vídeos cortos, pues bueno, supongo que ahí está un poco la razón de que Travis Scott apareciera en WrestleMania y se involucrara en ese combate. Dicho todo esto, sobre el combate en sí, que repito, no me pareció mal combate, vamos a hablar de las declaraciones de Rock un par de días después en Pat McAfee Show, y es que no sé por dónde cogerlo. No tienen ningún sentido. Luego hablaré del podcast de Stevie Richards porque hay varias cosas que dicen que tienen mucho sentido, pero una de las cosas que dicen es que las declaraciones de The Rock son un gaslighting de manual hacia el público, hacia los aficionados de WWE. ¿Cómo puedes decir que no había ningún plan? El plan nunca fue que The Rock estuviera involucrado en WrestleMania. Pero, ¿cómo puedes decir eso y luego tener la cara de decir que que su aparición en Elimination Chamber era para vender entradas porque se estaban vendiendo muy pocas? Pues, entonces, ¿por qué te metes en la historia del main event? ¿Por qué te metes en la historia de Cody Rhodes y de John Cena? Si tu intención solo es vender entradas, ¿por qué te metes en esa historia? Si tu intención es solo vender entradas, ¿por qué no haces un segmento como el de Stone Cold Steve Austin en WrestleMania, por ejemplo? O el de Shawn Michaels la noche anterior. Sales ahí, dices cualquier chorrada, en el caso de WrestleMania, la cantidad de entradas que se habían vendido, la cantidad de gente que había en el recinto, y te vas a tu casa. Y ya está. Anuncias que The Rock va a estar en Elimination Chamber y probablemente las ventas mejoren. Pero no, tienes que meterte en la historia más importante de cara a WrestleMania porque es John Cena y porque es Cody Rhodes y luego no hay nada. No hay ningún payoff porque no apareces en WrestleMania. No hay una posible historia después de WrestleMania. Probablemente lo que harán será, dentro de 3 meses, volverá a aparecer The Rock y volverán a hacer alguna chorrada y volverán a decir no, es que esto era parte de la historia y esto en algún momento va a desencadenar. Cuando no es así, ha quedado demostrado que no es así. Lo de Bad Blood creo que no tenía ningún sentido. Luego con el turn heel de John Cena nos quisieron vender que era todo parte de un plan maestro y en WrestleMania ha quedado demostrado que no es así. No tiene ningún sentido las declaraciones de The Rock. Creo que en estas declaraciones en una parte dice que le encanta hablar de temas creativos con Triple H, pero luego no, es que no lo parece, porque dice que la idea del turn heel de John Cena era de Triple H, pero luego al final dice que él lo habría hecho de una forma diferente. ¿En qué quedamos? ¿Te gusta trabajar con Triple H a nivel creativo, pero luego tú habrías hecho las cosas diferentes? Es que es muy difícil de creer, porque no olvidemos que The Rock está por encima de Triple H. En el organigrama no de WWE, sino de todo TKO. Triple H no tiene ningún cargo en TKO, su cargo es en WWE, mientras que The Rock tiene un cargo directivo en TKO, con lo cual Triple H, la sensación que yo tengo es que Triple H puede decir misa, Triple H puede decir no, vamos a hacer esto, esto y esto, pero que si luego aparece The Rock, le dice no, esto no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer así. Pues se va a hacer lo que quiere The Rock, porque tiene más poder que Triple H. Es un poco la misma dinámica que con Vince McMahon. Vince McMahon podía tener un equipo creativo de no sé cuántas mil personas y de gente súper buena, pero si luego Vince McMahon a última hora decidía que las cosas se hacían a su manera, que era lo que solía pasar. Entonces no sé hasta qué punto esto está ocurriendo también con The Rock. No sé si la dinámica del equipo creativo de WWE actualmente es un poco como la de hace 2, 3, 4 años con Vince McMahon, que tenía a un grupo de gente que se mataba por crear buenas historias para, luego venir él y decir no, esto no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así. No sé, quizá es eso lo que está ocurriendo ahora mismo con The Rock y Triple H, porque es que toda la historia de John Cena y de Cody Rhodes no ha tenido ningún sentido. Ya empezando porque los motivos por el turn heel de John Cena para mí son incorrectos. Ya lo dije en otro vídeo que dejaré por aquí arriba, por si queréis revisitarlo y saber mi opinión sobre el turn heel de John Cena. Empezando por eso, los motivos del turn heel de John Cena son incorrectos para mí. Pero es que luego el tema del alma, de venderle el alma a Triple H, tampoco tiene ningún sentido, no tiene ninguna salida, no tiene ningún payoff. ¿Por qué le iba a vender John Cena el alma a The Rock? ¿Qué saca de eso? ¿Qué saca de eso y más después de ya haber conseguido su oportunidad titular en WrestleMania?
Si me dices antes, bueno, puede pasar si, por ejemplo, ahí tendría sentido, Travis Scott ayuda a John Cena a ganar Elimination Chamber. O si te esperas a hacerlo a WrestleMania y Travis Scott y The Rock ayudan a John Cena a ganar el título en WrestleMania. Ahí entiendo que venda su alma. Ahí entiendo que a cambio de su alma él consiga el título número 17, que es lo que tanto quiere, lo que tanto deseaba y lo que al final es alrededor de lo que debería haber girado esta historia. No un John Cena contra el mundo, no un John Cena contra el público porque está ofendido por las bromas que se han hecho durante 15 años. Para mí eso ya es una razón bastante pobre para hacer el turn heel. Más que pobre, bastante trillada, ya se ha hecho mucho. Es una razón que se ha visto mucho, es un turn heel más, no tiene nada diferente. En cambio, el tema de venderle el alma de Rock por hacer historia y por ser estadísticamente el mejor luchador de la historia, si tenemos en cuenta que a Ric Flair no le cuentan unos cuantos campeonatos mundiales, pues tiene sentido. Pero, ¿por qué le iba a vender el alma a The Rock una vez ya tenía su oportunidad titular? ¿Por qué iba a hacerlo en Elimination Chamber y no en WrestleMania? ¿Y qué saca de venderle el alma a The Rock cuando The Rock no le da nada a cambio? Eso para mí es lo que no tiene sentido y lo que demuestra que no ha habido ningún tipo de planificación en esta historia. Por mucho que The Rock en estas declaraciones dijera que no, que el plan era este y que simplemente han seguido el plan y que ha sido el público que no ha prestado atención o no sé qué dijo. No lo compro porque no es así. O sea, The Rock está mintiendo directamente. Las cosas no fueron así. Ahora están intentando venderte la película de que era todo parte del plan, pero solo hay que echar la vista atrás 1 o 2 meses para entender que no había ningún plan. Y quiero acabar el vídeo hablando del podcast, el Stevie Richards Show, en el que hay un vídeo en YouTube en el que hablan precisamente de estas declaraciones y de toda la historia de Rock en WrestleMania, bueno, la no historia de Rock en WrestleMania. Y hay algo que dicen que realmente creo que tienen mucha razón, que creo que lo dice Stevie Richards concretamente, y es que el wrestling es muy sencillo. El wrestling no es complicado, no tienes que complicar las cosas, no tienes que ir de listo y querer dar más giros de guión de los que debe haber. El wrestling es narrativa aristotélica de principio a fin. Tiene que haber un principio, un nudo, un desenlace, tiene que haber unos personajes buenos, tiene que haber unos personajes malos. El desarrollo de la acción tiene que ser algo al alcance de todo el público, en el sentido de que tiene que ser algo que se pueda entender, que si tú lo analizas, una vez ha terminado, lo analizas todo, puedas ver los puntos, los giros de guión, puedas ver las razones de un luchador para actuar de una forma o de otra. Tiene que tener toda una explicación más o menos lógica y tiene que ser algo sencillo. El wrestling es eso, el wrestling no es complicar en exceso las cosas. ¿Por qué vas a plantar la semilla de vender el alma si luego no vas a sacar nada de ahí? Si luego cuando importa, que es en WrestleMania, donde se supone que se tiene que dar el desenlace, al menos del primer capítulo, luego si quieres puedes alargar la historia entre Cody y John Cena, volviendo a plantear un principio, nudo, desenlace, o haciendo una historia de 3 actos en la que el primer acto sea todo lo que ocurre hasta WrestleMania, ese sea el principio, luego tengas un nudo que pueda ir hasta SummerSlam y luego un desenlace que pueda acabar en Royal Rumble o que pueda acabar cuando sea, pero tienes que tener esa historia de 3 actos. Cuando ahora mismo no la tienes. Tienes el primer acto en el que presentas esta idea de venderle el alma en un primer momento, la de Cody Rhodes, que rechaza, entonces es John Cena, pero no vas a tener un desenlace de esta historia. Entonces no me puedes venir con la milonga de que esto era parte del plan, porque no es así. Porque no había ningún plan, porque si hubiera un plan, habríamos tenido un desenlace en WrestleMania, que es cuando teníamos que tener un desenlace de esta historia. Tengo la sensación de que le estoy dando vueltas a lo mismo todo el rato, pero es que todo gira alrededor de lo mismo, todo gira alrededor de The Rock, todo gira alrededor de el alma. ¿Por qué vas a plantear una historia con The Rock como uno de los personajes principales y que luego este personaje desaparezca y no sepamos nada más de él durante 3 meses o durante 2 meses, y que una vez ha acabado la historia, que todavía no lo sabemos, repito, porque puede que esto se alargue,
pero que has llegado a un punto de inflexión, me digas que no, que la intención desde el principio era que The Rock no se involucrara en la historia de John Cena y The Rock. Y nos lo tenemos que creer. Tenemos que aplaudir y decir, muy bien, The Rock, eres un crack por crear esta historia que no tiene ningún puto sentido. No me lo creo. Y acabando ahora ya sí el vídeo con otra cosa que dijo James Romero, que es la persona que hace el podcast con Stevie Richards, lo dijo en su canal personal. Decía que después de WrestleMania él tenía la sensación de que la venta de entradas de WWE iba a caer. No lo sé, no lo sé si va a caer o no, esto lo comentaba el otro día con mi hermano también, pero no me extrañaría que cayera, porque creo que la gente, el público, puede haber estado esperando hasta WrestleMania para ver cómo iban las cosas, cómo evolucionaban las cosas, si las cosas mejoraban o no, como dándole este periodo de prueba a Triple H o al equipo creativo en general, dándoles este periodo de prueba y dándoles este margen para decir, bueno, si WrestleMania es un buen show, quizá todo se olvida. Todo va bien si acaba bien, que dice el dicho. Pero es que no ha sido así. WrestleMania no ha sido un buen show. La noche 1 para mí fue muy floja y tuvo un muy buen main event, pero la noche 2 fue todo lo contrario. Fue un muy buen show hasta el main event, que no fue bueno. Seguramente la semana que viene haré un vídeo más largo hablando de WrestleMania en concreto, lo que me gustó y lo que no. Hoy quería hablar del tema de Rock en concreto, pero creo que una vez ha pasado WrestleMania, habrá mucha gente que pensará, ya está, he visto hasta WrestleMania, he visto lo que han intentado construir con no mucha habilidad, vamos a decirlo así, y a partir de aquí, pues probablemente la gente no vaya a seguir tan de cerca el producto, no vaya a ver los semanales semana a semana, porque tampoco son buenos shows. Nos hemos estado comiendo shows malísimos en todo el tour por Europa por el simple hecho de que no había luchadores top. Básicamente, no puedes construir historias si Roman Reigns aparece cada 3 meses. No puedes construir historias si Seth Rollins y CM Punk no viajan a los shows en Europa. Lo mismo con John Cena. No puedes construir una buena historia si John Cena no está y el único que aparece es Cody Rhodes. No te puede aguantar una historia un solo luchador. No puedes construir la historia del alma, que ahora nos hemos enterado ahora que no era el plan, pero no puedes construir esa historia si no aparece The Rock. No te digo que aparezca en Europa, porque, bueno, ok, somos el culo del mundo y al menos en la lucha libre y a nadie le importa, a nadie le importamos. Vale, pero después del tour en Europa hubo 2-3 semanas que estuvieron en Estados Unidos. Ahí fue cuando las cosas empezaron a avanzar un poco. No quiero alargarme mucho sobre este tema, ya lo hablaré en el vídeo de la semana que viene. Quiero hacer un análisis un poco más frío, ya habrán pasado un par de semanas, habremos visto unos cuantos episodios, con lo cual ya empezaremos a ver por dónde van los tiros. Pero bueno, es posible lo que dice James Romero de que a partir de ahora, a partir de WrestleMania, la venta de entradas de WWE baje un poco. También por el hecho de que son carísimas. Veremos a ver qué ocurre en los siguientes meses. Creo que todo el tema de The Rock obviamente no ayuda que haga este tipo de declaraciones y que tome al aficionado por tonto. Veremos cómo afecta esto a WWE en el futuro. Y nada más, voy a dejar aquí el vídeo y la semana que viene hablamos de WrestleMania 41, un análisis un poco más en frío. Dejadme en comentarios qué opináis de este tema de Rock, qué opináis de que haya dicho que no había ningún tipo de historia, etcétera, etcétera. Y nos vemos la semana que viene hablando de WrestleMania. Chao.